¿Qué tal? Bueno, hablemos de lo que fue un día de auténtica locura en Wall Street. Vimos al mercado moverse de una forma salvaje, pasando del pánico más absoluto a un optimismo casi sorpresivo. Y todo, pero todo, girando en torno a una sola cosa: la inteligencia artificial. La verdad, una jornada que puso a prueba los nervios de cualquiera. A ver, para que entendamos bien el miedo que se respiraba, solo hace falta escuchar esto. Cuando una voz con el peso de Nassim Taleb usa la palabra colapsos, bueno, el mercado no solo se puede escuchar, sino que entra directamente en pánico. Y eso fue exactamente lo que pasó. Para poder desenredar este caos, vamos a dividir el análisis en 4 partes clave. Primero, vamos a meternos de lleno en el miedo a la disrupción, que fue lo que lo empezó todo. Después, veremos el increíble cambio de narrativa que le puso un freno a la caída. También vamos a tocar otros factores que movieron el mercado. Y al final, juntamos todas las piezas para tener el panorama completo. Muy bien, empecemos por el principio, por el miedo. Todo arrancó con una ola de ventas masivas, que fue, literalmente, un baño de sangre para todo el sector de software. Es que los números son brutales, no hay otra palabra. Miren a IBM, sufrió su peor caída desde la explosión de la burbuja.com, desde esa época. O Adobe, un gigante que ha perdido más de la mitad de su valor. El mensaje del mercado era clarísimo: la IA viene a destruir el negocio tradicional del software. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que desató esta locura? Pues créanlo o no, todo vino de un solo informe. Un reporte que pintaba un futuro casi apocalíptico, ¿no? Hablaba de que la IA no solo iba a quitar empleos, sino que iba a hacer colapsar la economía. Y aunque suene a película, el mercado se lo tomó totalmente en serio. Y bueno, el villano de esta historia de terror tenía nombre: Claude. Esta herramienta de la empresa Anthropic se transformó de repente en la cara visible de esa amenaza existencial. Demostró que podía hacer el trabajo de muchísimas empresas de software, pero mucho más rápido y más eficientemente. Y en medio de todo esto, de repente, ¡pum!, Bitcoin se desploma. La razón fue bastante sorpresiva. Con los bancos cerrándoles el crédito, muchas de estas empresas de tecnología se vieron con la soga al cuello y tuvieron que salir a vender lo único que tenían para conseguir dinero rápido: sus reservas de Bitcoin. Pero entonces, justo ahí, cuando el pánico parecía que no iba a parar, algo cambió. La historia que el mercado se estaba contando a sí mismo sobre la inteligencia artificial se dio vuelta por completo. Hasta ese momento, la idea era bien simple y bastante destructiva, la verdad. Era: la IA es el depredador, el software es la presa. Un juego donde solo podía haber un ganador. Y acá es donde viene el giro. La nueva idea que empezó a correr fue mucho más sutil, pero infinitamente más poderosa. ¿Y si la IA no viene a reemplazar, sino a complementar? ¿Y si en vez de un enemigo es un socio? Lo más loco es que el catalizador de este cambio fue la mismísima Anthropic. En un evento que fue clave, presentaron los Enterprise Agents. Y eran básicamente plugins que no reemplazaban a Excel o a PowerPoint, sino que trabajaban dentro de ellos, haciéndolos más potentes. De un momento a otro, el villano se convirtió en el mejor aliado. Y la reacción del mercado, bueno, fue instantánea. Las mismas acciones que habían sido masacradas, como Salesforce o DocuSign, rebotaron con muchísima fuerza. Los fondos que habían apostado en su contra salieron corriendo a cerrar esas apuestas. La narrativa, oficialmente, había cambiado. Ahora bien, por más increíble que sea la historia de la IA, no pasó en una burbuja. Sería un error pensar que fue lo único que movió al mercado. La realidad es que hay otras fuerzas, muy, muy pesadas, que siguen moviendo los hilos por detrás. Y para muestra, este número, $100,000 millones, es una cifra que casi no entra en la cabeza. Esa es la escala de inversión que Meta está planeando en AMD para su infraestructura de IA. Esto es un golpe tremendo contra la narrativa del miedo. Las empresas más grandes del mundo no tienen miedo. Al contrario, están invirtiendo a una escala monumental. A todo esto hay que sumarle el ruido de fondo, claro. La incertidumbre política, la geopolítica, que si los aranceles, que si las tensiones internacionales. Todo eso crea un ambiente de nerviosismo que hace que el mercado reaccione de forma mucho más exagerada a cualquier noticia, como la de la IA. Y para sumarle otra capa de cautela, miren esta advertencia.
Viene de uno de los banqueros más poderosos del planeta. Jamie Dimon está viendo cosas en el sistema financiero que le hacen acordar a los años previos a la gran crisis de 2008. Una señal de que hay riesgos escondidos por ahí. Entonces, ¿dónde nos para todo esto? Pasemos a la última parte, a tratar de armar el rompecabezas y ver la foto completa. A pesar de todo el drama del día a día, la verdad es que el mercado en su conjunto está como atrapado. Como podemos ver acá, se mueve en un rango súper definido. Tiene un techo, una resistencia que le cuesta horrores pasar, y por abajo tiene un piso muy sólido, que se conoce como el muro de Putz, que funciona como un colchón y frena las caídas. Y este punto es fundamental, ¿eh? La recuperación que vimos no fue para todos, para nada. Los que venían ganando, como los fabricantes de semiconductores, simplemente siguieron ganando. Y los que venían perdiendo, el sector del software, solo tuvieron un rebote de alivio. Esa división sigue ahí. Y esto es genial para ilustrar la confusión que hay ahora. Por un lado, tenemos un pesimismo súper extendido, muchísima gente comprando seguros contra caídas. Y al mismo tiempo, niveles altísimos de especulación y una inversión corporativa gigante. Es un mercado lleno, pero lleno de señales contradictorias. Entonces, con el mercado en este punto muerto, atrapado entre dos fuerzas que tiran para lados opuestos, todo se reduce a una sola cosa. Hay un solo evento que podría romper este equilibrio tan delicado. Y esa es la pregunta del $1.000.000. Los próximos resultados de NVIDIA, que es la empresa más importante del mundo en el centro de esta revolución, tienen el poder de ser el catalizador final. Dependiendo de sus números y sobre todo de lo que digan del futuro, el mercado por fin podría salir de este rango, ya sea para arriba o para abajo. La respuesta, la verdad, está al caer.